Bienvenidos al podcast de Arturo y Silvia Escobar, un matrimonio con más de 40 años de casados y orgullosos padres de 6 hijos que han dedicado su vida a servir y capacitar a las familias en el área de Illinois. Como realtors, su misión no es solo ayudarte a encontrar la casa de tus sueños o invertir en bienes raíces, sino también brindarte información fresca y práctica que sea de beneficio para nuestra comunidad. En cada episodio, Arturo y Silvia comparten herramientas, consejos y recursos para fortalecer a las familias, tanto en lo financiero como en lo personal, incluyendo cursos matrimoniales que inspiran a seguir firmes y fuertes. Además, cuentan con invitados especiales que aportan conocimiento valioso para el crecimiento de tu familia y tu futuro. Este es un espacio creado para ti, para informarte, inspirarte y acompañarte en el camino hacia tus sueños. Bienvenidos. Esto es Cafecito con los Escobar, el podcast. Hoy estamos aquí en nuestro deck, bienvenidos, y vamos a grabar una edición más de Cafecito con los Escobar, que esta edición es muy especial para nosotros y la hemos reservado para el último podcast de este año, y vamos a hablar de algo que es muy cercano a nuestro corazón, la relación de matrimonio, la relación matrimonial. Y vamos a hablarlo de un punto de vista personal, espero que no les asuste. Y que puedan, que estas pocas palabras, este mensaje, llegue a las personas que lo necesiten y que puedan beneficiarse al escucharlo y al verlo. Así que bienvenidos, estamos contentos de estar con ustedes. Y Silvia, ¿cómo te parecieron los primeros 5 años de nuestra relación? Wow. Bueno, una de las cosas que considero que nos pasa a muchos, y eso es que no estábamos preparados. Nosotros pensábamos que estábamos preparados, pero no lo estábamos. Y una de las cosas que siempre me hace reír es que cuando nosotros somos agentes de bienes raíces, y cuando nosotros estábamos para tomar la licencia, bueno, tú mucho antes que yo, pero el proceso es el mismo, que hay que tomar varias semanas de clases para poder conseguir la licencia. Hay que tomar un examen después de las clases para asegurarnos de que estamos listos, y luego hay que tomar un examen del estado y hay que tomar un examen de la nación, y cada 2 años hay que renovar la licencia. Entonces hay que volver a tomar por lo menos una clase de 12 horas, ¿verdad? Donde volvemos a renovar y asegurarnos de que estamos al tanto de las leyes, de las cosas. Y entonces eso es para poder ayudar a la gente a comprar y vender casas. Cuando nosotros nos casamos, el que nos iba a casar nos citó por 30 minutos y llegamos tarde. Creo que llegamos como 15 minutos tarde. Y nada más teníamos 15 minutos, pero ni siquiera era la cita para poder aconsejarnos, sino era para a informarnos acerca del día de la ceremonia y qué es lo que íbamos a hacer y eso y el otro. Entonces no teníamos ningún entrenamiento, ninguna asesoría. Absolutamente. Entonces entramos con nuestras propias expectativas, y yo creo que ese fue uno de los lugares donde chocamos más. Yo tenía una serie de expectativas, tú tenías otra serie de expectativas. Yo recuerdo que mis expectativas eran alrededor de que todo lo íbamos a hacer juntos, que íbamos a hacer 50% y 50%, los dos íbamos a ir a trabajar, los dos íbamos a regresar a casa a cocinar, los dos íbamos a ir a criar los hijos, los dos íbamos a limpiar la casa, y eso era mi expectativa. ¿Y la tuya? La mía era algo similar a la tuya, pero un poquito diferente también. Okay. Mis expectativas eran de que tú ibas a ir a trabajar, y que ibas a regresar a casa, a limpiarla, a preparar la comida, estaría servida cuando yo llegara, que pondría a los niños a dormir y que después nos sentaríamos tal vez a hablar unos 5 minutos y estaba todo bien para mí. Y me doy cuenta que éramos totalmente diferentes y que realmente no estábamos preparados para asumir la responsabilidad del matrimonio. Y por eso es que llegamos a un punto en el cual dijimos, no da más, y estábamos ya para divorciarnos. ¿Qué crees que fue lo que cambió nuestra posición,
Bueno, creo que en ese punto ya teníamos 5 años de casados, cuando estábamos hablando acerca de divorciarnos, teníamos 2 hijos. Pero para ese momento yo creo que ya había bastante resentimiento, había bastante dolor. Yo recuerdo que cuando yo iba a trabajar, ahí en donde estábamos, a veces habían proyectos que se tenían que llevar a cabo durante el fin de semana y alguien preguntaba, ¿quién quiere trabajar overtime? Y yo siempre levantaba la mano, porque yo sabía que para el domingo ya estábamos peleados. Entonces, si no estaba en casa, no podíamos pelear. Y entonces yo entraba con todo el trabajo. Incluso empecé a tomar unas clases en la noche. Pero era por eso, porque no nos llevábamos bien. No podíamos estar en casa los dos. Entonces, había mucho resentimiento, había mucho dolor. Para mí, una de las maneras que manejaba el asunto era evitar los problemas. Esconderme en el trabajo, en hacer otras cosas. Igual no quería regresar a casa porque sabía que los problemas comenzaban en el momento que entraba y la mejor manera o la manera que yo lo manejaba era evitar estar juntos también. Era un mutuo sentimiento que teníamos aun cuando no lo expresábamos. Pero... recuerdo que una vez nos sentamos y platicamos y estábamos hablando acerca de esto del divorcio y en eso mismo empezamos a hablar de una cosa que reconocimos los dos y eso era que no podíamos manejar esta situación nosotros solos, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros empezó a buscar ayuda por diferentes lugares y tú encontraste a alguien. Sí, es increíble lo que Dios hace porque no teníamos información específica de lo que queríamos hacer. Por ejemplo, consejería, mentorship no era algo que fuera tan popular en esos tiempos y realmente no sabíamos que eso podía ayudarnos. Pero conocimos a un pastor porque Dios lo quiso así. Y este pastor se convirtió en nuestro consejero, primero nuestro amigo, la pareja de los Cuellar, que son de los que estamos hablando, se convirtieron en nuestros amigos y a través de su amistad y la relación que desarrollamos, comenzamos a conocerlos y algo que me impresionó fue que era una pareja muy real, pero se llevaban muy bien, se comunicaban bien y era algo que nosotros no teníamos. Y eso le comienza a crear curiosidad a uno y dice, bueno, yo quiero tener lo que ellos tienen. Y entonces comenzamos a asistir a clases. Recuerdo que tú tenías ya como un año yendo a la iglesia ahí y yo no quería ir, me invitabas a cada rato y yo decía, no, yo no quiero ir porque yo no conozco a nadie, se me hacía muy raro. La experiencia de ir a otra iglesia diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Pero recuerdo que fuimos el Día de Acción de Gracias. Recuerdo que fuimos un Día de Acción de Gracias y que al final había comida abajo y conocí a la hermana Ruth, la esposa del pastor. Y ella empezó a platicarme muy, muy amable, una persona muy amable, siempre ha sido muy amable, muy paciente. Y habló muy abiertamente acerca de su matrimonio, de cuando ella conoció al pastor Cuellar. Y me impresionó tanto que una persona que no me conoce fuera tan abierta y tan amable conmigo, que eso me abrió a mí el corazón para aprender más. Y eso fue una de las cosas. Hay diferentes partes de la historia que no tenemos tiempo para hablar, pero como vemos para atrás y podemos ver que Dios tenía oportunidades para que nosotros pasáramos por ahí, ¿verdad? Entonces empezamos a asistir a las clases y todo parece como si damos la historia parece que todo fuera simple, ¿no? Pero no lo fue. A veces íbamos a las clases, a veces no, luego empezamos a ir más constantemente, a veces aplicábamos lo que aprendíamos, a veces no, y a veces llegábamos peleados a la clase y así igual íbamos a la clase o íbamos a la iglesia, nos peleábamos en el parking y luego de todos modos entrábamos porque había algo
¿verdad? Había esperanza. Ujú. Y eso era una cosa que no queríamos fácilmente soltar, Exacto. ¿verdad? Porque no teníamos otro medio de ayuda. Y esas clases fueron increíbles porque nos fueron dando herramientas de cómo comunicarnos, aún de cómo pelear, ¿no? Nosotros decimos en las clases que ahora nosotros hemos dado clases por más de 20 años, ¿verdad? De esas clases, porque el pastor que estaba dando las clases de matrimonio se fue y nos invitaron a nosotros a dar las clases como 5 años después de que habíamos estado ahí. Y tenemos como 20 años dando clases desde entonces, ¿no? Ujú. Donde, y lo que decimos es a veces les enseñamos a pelear bien, porque no es que no vamos a tener discusiones, no es que no vamos a tener Exacto. desacuerdos, es cómo manejamos esos desacuerdos de una manera donde los dos podemos vivir con la solución, con el resultado, ¿verdad? Y podemos entendernos más. Entonces, esas son las cosas que empezamos a aplicar y no inmediatamente vimos el resultado, es a través de un transcurso de cambios que empezamos a experimentar la transformación. Los principios bíblicos, los principios de Dios, aun cuando, porque en esos días aún no estábamos asistiendo completamente a la iglesia, pero comenzamos a aplicar los principios bíblicos que nos enseñaban lo que Dios decía acerca del matrimonio. Y es increíble que esos principios funcionan, ¿verdad? Y aunque uno no sea seguidor de Cristo, lo ideal es ser seguidor de Cristo, es servirle, es hacer parte de nuestro diario vivir esos principios, creyéndole a Él. Pero aun cuando uno no es seguidor de Cristo, los principios funcionan. Y esos principios son los que nos llevaron a nosotros a estar donde estamos. Una cosa muy importante también que me ayudó fue el proceso de conocer a otras personas. Y nos dimos cuenta que eran reales, a otras parejas, mejor dicho, que eran reales. Y que ellos también pasaban por situaciones. La diferencia era que ellos aplicaban esos principios y que podían resolver sus conflictos de una manera natural, sin ofenderse, sin gritarse, sin lastimarse. Y precisamente la aplicación de esos principios fue que nos llevó a un lugar mejor. También otra cosa que recuerdo que me ayudaba mucho era que tener a alguien que estaba pendiente de nosotros. El pastor nos llamaba, ¿cómo están? Y bueno, esa relación que establecimos con él nos ayudó mucho, con ellos, mejor dicho, nos ayudó mucho. Y fue algo que nos mantuvo, aun cuando queríamos tirar la toalla, nos mantenía yendo, nos mantenía buscando soluciones, nos mantenía más apegados a las cosas que necesitábamos tener. Ya. Yo en el transcurso de todos estos años, ya ves, tenemos parejas a veces que necesitan platicar y vienen a casa, comen con nosotros. Y recuerdo que en una ocasión, y esto ya hace maybe nada más apenas unos 5 años atrás, que invitamos a los Cuellar porque ellos ahora viven en Tennessee, se vinieron a visitar a sus hijos y los invitamos a la casa. Y entonces cuando le dijimos a una de nuestras hijas, ¿te acuerdas? Le dijimos que los Cuellar iban a venir y ella se quedó pensando y dice, ¿ustedes están teniendo problemas? Y le dije, no, ¿por qué? Dice, porque yo he visto que ustedes le ayudan a las parejas, dice, y ellos los invitan y vienen a la casa, pero yo creo, dice, si ustedes tuvieran problemas, ustedes invitarían a los Cuellar. Y eso es muy impresionante, ¿no? Y eso a mí me tocó el corazón porque tan especiales han sido ellos para nosotros que incluso nuestros hijos saben que si nosotros tuviéramos algún reto o algo, ellos son las personas con las cuales son iríamos. gente especial. Son gente especial a la cual, hablando de agradecimiento, vamos a estar agradecidos por el resto de nuestra vida. Y es por su ayuda, especialmente por la ayuda de Dios, pero por la ayuda y la dirección de ellos que nos encaminaron, que el Señor ha hecho cosas grandes a través de nosotros y con nosotros.
muy agradecidos con ellos. Ujú. Y eso es un punto muy importante porque la palabra dice que de gracia has recibido, de gracia da, ¿verdad? Ujú. Entonces es para nosotros, siempre ha sido un privilegio poder compartir con otras parejas. También con lo de nuestros hijos, porque nuestros hijos tenemos a los primeros dos los tuvimos cuando estábamos pensando en divorciarnos, el segundo tenía 1 año. Ujú. Luego empezamos a ir a la iglesia, empezamos a ir a las clases de matrimonio y 6 años después decidimos tener otro hijo. Y luego 2 años después de eso decidimos tener otro. Ujú. Y 2 años después otro. Y terminamos con 6 hijos. Ujú. Y para mí los últimos 4 hijos son un ejemplo o una señal palpable de lo que Dios ha hecho, de lo que nos hubiéramos perdido, Ujú. ¿verdad? Y yo sé que para otras personas son otras cosas, pero para nosotros son los hijos porque no íbamos a tener más, ¿no? Ujú. Entonces, esos últimos 4 siempre paso muy agradecida por el ejemplo, la evidencia de Dios en la vida de nosotros, Ujú. con esos 4 que no hubieran existido si nosotros nos hubiéramos divorciado. Pero nuestros hijos han sido, creo que la herramienta más grande que Dios ha usado para nuestro propio crecimiento, ¿no? Para enseñarnos cómo pedir perdón, porque hemos cometido muchos errores, ¿no? Pedir perdón, perdonar, humildad, Humildad. ¿verdad? Yo siempre digo que yo sabía mucho acerca de crear hijos antes de tenerlos. Y luego ya después de Ujú. tenerlos, me fui dando cuenta que no tanto, ¿no? Entonces, todo ese proceso ha sido increíble, ha sido retante, a veces doloroso, pero ha sido una bendición, ¿verdad? Ujú. Poder crecer a través de criar a nuestros hijos y a través de nosotros ponernos en la misma página, porque también ese es otro reto Ujú. tenemos diferentes modos, los dos queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos diferentes modos de cómo llegar ahí y poder ver esas diferencias como algo positivo en vez de algo de competencia, ¿verdad? Ha sido también una jornada, ¿verdad? Para nosotros. Pero eso es algo increíble, que no la cambiaría por nada. El tener una relación estable, matrimonial, es algo muy bello, es algo que lo mueve a uno a hacer lo mejor, a vivir una mejor vida, a, a unirnos, planear, tener metas y buscar lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, para nosotros. Es algo que inspira, que nos mueve todo el tiempo y es algo que nos mantiene también ayudando a las personas, a las parejas que nos necesiten, que nos llamen. Así que, ¿alguna otra información? Yo creo que esos últimos 40 años, una de las cosas que en los últimos años han sido muy impactantes en mi vida es este mandamiento de Jesús que dice, ama a Dios con todo tu Ujú. corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y una de las cosas que me ha llevado a pensar es que tú eres el prójimo más próximo, eres el prójimo más cercano. Y todo lo que dice acerca de nuestro prójimo se aplica Ujú. a ti, se aplica a mí. Am, y ese proceso de aprender a amarte a ti como me amo a mí misma, es de una manera, decirlo, es tratarte como me gustaría que me traten, ¿no? Ujú. Y hace poco escuché un mensaje donde un pastor estaba diciendo, trata a otros como Dios te trata a ti, que es un nivel todavía más alto, ¿verdad? Y no estoy hablando de situaciones donde quizás haya abuso, donde haya daños de ese tipo, abuso espiritual, abuso físico, abuso emocional. Esas cosas necesitan otro tipo de Yeah. ayuda. Ujú. Pero en situaciones matrimoniales donde hay conflicto, donde hay expectativas que no han sido tratadas o argumentos que tenemos, discusiones, ¿verdad? En todo eso, este principio de amar a tu prójimo como a ti mismo y considerar a mi pareja como mi prójimo más próximo, es fácil de entender, no fácil de hacer.
¿verdad? Pero es un proceso que realmente nos ayuda y nos ayuda a agarrarnos de ahí. Dice, ok, ¿cómo quieres que te traten a ti? Ujú. ¿Verdad? ¿Cómo te ha tratado Dios? O sea, son esas cosas que Es increíble, ayudan. es el corazón de Dios en el Evangelio, es lo que Dios hace, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, el ponerle a Él primero en todo lo que hacemos y después a nuestra pareja, amarla a ella, a Él como Dios nos ama. Es lo que Dios quiere y a través de esos pasos que tomamos, de esas decisiones que tomamos, Dios va mejorando nuestra relación y nos lleva a lugares súper increíbles, Ya. donde el estar separados a veces durante el día es bastante difícil, ¿verdad? Pero Y eso que porque pasamos mucho tiempo juntos. ya trabajamos todo el día juntos. Trabajamos juntos. Y gracias a Dios porque Él es el que hace todas esas cosas. Y uno nada más debe decir sí y Él hace lo demás. Eso es lo increíble, que Él hace lo demás. Y precisamente porque hemos estado enseñando clases por muchos años, recientemente nos preguntaron algunas personas, algunos amigos, que si pudiéramos hacer una serie de clases. Así que ahora en enero vamos a tener una serie de clases. Vamos a empezar en enero, la información va a estar ahí para que usted se registre. Si usted está interesado, va a ser en línea. ¿Verdad? Va a ser en línea, entonces, pero sí vamos a hablar acerca de esas herramientas de las cuales hemos compartido para poder ayudar a las personas. Y a veces pensamos, bueno, para personas que están en crisis, claro que sí, pero también para personas que quieren, nosotros seguimos tomando clases, no solo dando clases, pero tomando clases, seguimos leyendo libros, seguimos leyendo la Biblia, seguimos aprendiendo. Y me hace recordar a nuestro carro con el aceite, ¿no? Que incluso una de nuestras hijas en una ocasión esperó demasiado tiempo para el cambio de aceite y le echó a perder toda la máquina, ¿no? Pero es mucho mejor poder cambiar el aceite antes de que es necesario para que no tenga uno problemas. De la misma manera, con nuestro matrimonio es bueno mantenerlo y seguir creciendo en vez de esperar a que estemos en crisis. Pero si estamos en crisis como lo estábamos nosotros, hay soluciones y Dios ha provisto herramientas para que nosotros podamos seguir creciendo y eso es lo que queremos compartir en enero. También en enero tendremos una clase. Como nosotros somos agentes de real estate, ¿verdad? Somos agentes de bienes raíces y una de las cosas que nos apasiona a nosotros es poder dar a nuestra comunidad las herramientas, no solo para su familia, pero para poder tener su hogar, para poder tener sus finanzas en orden, para poder manejar sus finanzas, para poder conseguir ingresos pasivos, ¿verdad? Y entonces esta clase va a ser acerca de cómo vivir de tus rentas, ¿verdad? Y eso también lo vamos a tener en enero, esa es una clase, y eso también va a ser en línea. No, esa va a ser en persona. Vamos a tener una en persona y la otra va a ser en línea. Y luego tenemos otra que va a hablar acerca de nuestra mentalidad en cuanto a las finanzas, porque sabemos que a veces estamos un poquito confundidos en que no queremos amar el dinero y no estamos hablando de eso. No queremos desviarnos de lo importante y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder tener la capacidad de tener libertad, la libertad que Dios nos ha dado y tener las habilidades de poder comprar una casa, de poder mandar a nuestros hijos a la universidad, de poder estudiar si queremos estudiar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Entonces, de una manera muy sana, ¿verdad? Dar esta mentalidad, cómo llegamos allí, para cambiar nuestra mentalidad, para poder dar la mejor oportunidad a nuestras familias. Nos encantaría tenerlos en estas reuniones, en estas clases. Van a haber maneras de que se registren y además de eso proveemos en las clases presenciales tamales, café, pan dulce, que no debe faltar, y nos encantaría verlos y conocerlos. Así que están súper invitados. Okay, y gracias por asistir.